Buenas noches, estimados hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Vamos a empezar este tiempo, este compartir de la palabra del Señor, este estudio que estamos llevando domingo a domingo de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Nos habíamos quedado en el capítulo 5, vamos a continuar en el versículo 21 y el tema que les quiero compartir en esta tarde es el matrimonio perfecto. Pregunta es, ¿existirá el matrimonio perfecto? ¿No existirá el matrimonio perfecto? Quizás los que recién se han casado dirán, sí, sí existe el matrimonio perfecto. Yo tengo el matrimonio perfecto, tengo la mujer perfecta, tengo el hombre perfecto. Los que ya pasan 5, 10 años, 15 años dirán, no, no existe el matrimonio perfecto. Vamos a descubrir si existe o no existe el matrimonio perfecto en esta tarde. Yo creo que la palabra del Señor nos puede ayudar mucho para meditar en ello. Vamos a leer Efesios 5, 21 en adelante. Nos dice la palabra del Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Los pasajes que vamos a meditar el día de hoy tienen que ver con matrimonio, tienen que ver con ese ejemplo que Cristo nos ha dejado. Quizás algunos dirán, pero Pablo nunca se casó. Pablo, ¿cómo nos habla del matrimonio? Si no sabe qué es convivir con una esposa, si no sabe qué es convivir con un esposo, y él no tiene autoridad para hablar. Pero lo que Pablo está haciendo aquí es dar el consejo de Dios, es compartir el mensaje de Dios y es decir lo que Dios está diciendo, lo que Dios quiere decir a la iglesia, en este caso a Éfeso, y creo yo también pertinente para nosotros en este tiempo. Ahora, Pablo comienza diciendo esta parte en el versículo 21, y él dice: sométanse unos a otros en el temor, al temor de Dios, en el temor de Dios. Sinceramente, Pablo escribe esto aproximadamente 2000 años atrás, y Pablo es un adelantado a su tiempo. El Espíritu Santo, la palabra que es eterna, y la palabra que no mide los tiempos, sino los propósitos y la voluntad de Dios, inspirada, que inspira al apóstol Pablo, se adelanta casi 2000 años a su tiempo. ¿Por qué? Porque él dice, valoren el matrimonio. Y él dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Sinceramente, Pablo se adelanta a su tiempo y él dice, sométanse unos a otros. Ahora, los hombres casi no leemos esta parte. Los hombres nos gusta de frente el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus maridos. Pero antes del 22 existe el 21 y el 21 dicen sométanse unos a otros en el temor de Dios. Esto nos habla no solamente que las mujeres tienen que sujetarse o someterse, sino los hombres también a nuestras esposas. Ahora, es interesante, dice esta parte, en el temor de Dios. Una frase en la antigüedad, una recomendación era: hágase todo en el temor de Dios, hágase todo con respeto a Dios, hágase todo pensando de que Dios está allí con ustedes, que Dios está presente allí, viéndolos, evaluándolos, dirigiéndolos, redarguyéndolos y a veces también reprendiéndolos en el temor de Dios. Era una frase muy importante, una frase que tenía que hacer pensar a cualquier persona que quisiera hacer algo, que quería hacer algo en el temor de Dios. Y el versículo 22, obviamente, que muchos nos gustan los varones, pero es importante analizar qué significa esta parte cuando dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Interesante esta palabra y a veces mal interpretada o a veces mal aceptada cuando dice las casadas estén sujetas. Literalmente, a primera vista parece que dijera, en este tiempo, ¿cómo una mujer se va a sujetar a un hombre? Si un hombre es abusivo, un hombre es golpeador, un hombre es autoritario, ¿cómo se va a sujetar? No, no es en ese sentido que la palabra defienda el abuso
o el atropello contra la mujer. No, la palabra tiene un contexto, y cuando digo tiene un contexto se refiere no solamente a editar una parte como a veces se hacen los videos en YouTube para hablar mal de alguien, sino tiene su contexto antes y después. Está sus contextos, según la tercera regla de interpretación de la hermenéutica. Y esta palabra sujetarse en realidad lo que significa es estar bajo el cuidado de su esposo, estar bajo la protección de su esposo, estar bajo el amor de su esposo, estar bajo los brazos de su esposo. La esposa, me sujeto bajo su cuidado, bajo su amor, bajo su protección, bajo ese cuidado amoroso, bajo los brazos de su esposo. Eso es sujetarse. Ahora, hay una tremenda responsabilidad aquí. ¿Para quién? Para las mujeres, yo diría más bien para los hombres, porque los hombres tenemos que ser esa cobertura que la mujer quiera venir a sujetarse, a protegerse, a dejarse cuidar, a dejarse amar, a dejarse proteger. Quizás muchas mujeres se han salido de la cobertura de su esposo. Muchas mujeres no quieren sujetarse con su esposo. ¿Por qué? Porque no se sienten identificadas. Porque dicen, pero mi esposo no me tiene en cuenta, mi esposo no me quiere proteger, mi esposo no me quiere cubrir, mi esposo no me quiere cuidar. Para él primero son sus padres, sus amigos, su trabajo y yo último lugar. Entonces, ¿cómo me voy a sujetar bajo un esposo así? Y eso son realidades que se dan en los matrimonios. Una esposa no quiere saber nada con un esposo. A veces lo tiene en la casa porque, bueno, porque hay hijos, para que los hijos no vivan sin su papá, pero no quiere sujetarse, no quiere estar bajo el cuidado de un esposo, porque el esposo no ha aprendido el otro contexto. Versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, porque el marido es cabeza de la mujer. La pregunta es, ¿por qué la mujer quiere ¿por qué la mujer debería sujetarse? Porque el hombre es su cabeza, el hombre es su líder. Y cuando hablamos del liderazgo en la Biblia, en la palabra de Dios, liderazgo tiene que ver con servicio, tiene que ver con provisión, tiene que ver con amor, tiene que ver con ejemplo, no tiene que ver necesariamente con autoridad o autoritarismo o mandar o ordenar, yo soy el hombre aquí, aquí se hace lo que yo estoy diciendo. No tiene que ver con eso, tiene que ver con cuidado, tiene que ver con dirección, con amor y servicio, así como Cristo dirigió a su iglesia, sirvió a su iglesia, amó a su iglesia. Entonces, Cristo se ganó ese lugar de ser el líder de la iglesia, de ser el esposo de la iglesia, de ser el maestro de la iglesia. A través de su ejemplo, Cristo se ganó ese lugar, ese sitial de ser el líder. Ahora, los hombres, si queremos que la esposa se sujete, tenemos que entender lo que dice este versículo 25, 23. Así como Cristo. Esa palabra, así como, es muy alta, es muy retadora, es muy desafiante, es inalcanzable con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia sabiduría, con nuestra propia estrategia o con nuestro propio entendimiento. Es muy difícil, así como Cristo. Es posible solamente con la ayuda de Cristo, si estamos con Cristo, si estamos conectados con Cristo. El versículo 24 comienza esta frase diciendo, así que, Pablo dice, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Pero maridos, versículo 25, y es ahí cuando hablo de contexto, de que una frase o una palabra no puede salirse de su contexto, no puede, porque si no, como dicen los teólogos, se hace un pretexto. Casadas, sujétate a tu marido. Pero ¿y lo otro? ¿Y que él me ame? ¿Y que él me cuide? ¿Y sobre qué me sujeto? Versículo 25 dice, da la respuesta a este versículo 23, bajo su amor. ¿Por qué? ¿Cómo una mujer se va a sujetar? Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Pablo es claro. Y él dice, así que esposas, así que mujeres,
de una manera muy clara y de una manera muy directa, muy concisa. La iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, entiende cuál es su lugar frente a Cristo. La verdadera iglesia de Cristo entiende el mensaje que ha dejado Cristo en su palabra y se sujeta a Cristo. ¿Sí? No crea su propia doctrina, no crea su propia enseñanza, no se inventa su enseñanza, sino que obedece lo que el amado, lo que su esposo le ha dejado. De esa misma manera, la esposa debe sujetarse bajo la dirección de un esposo que mira a Cristo como cabeza. ¿Sí? Vuelve la pregunta, ¿por qué la iglesia verdadera se sujeta a Cristo? Porque recibe su amor día a día. Así cuando una esposa es amada, cuidada, valorada, protegida, una esposa en este caso, se va a querer sujetar a su esposo, se va a dejar guiar, enseñar en todo. Este es el matrimonio perfecto entre Cristo y la iglesia. Ese es el matrimonio perfecto. Ahora, no porque la iglesia sea perfecta, porque la iglesia no es perfecta. La iglesia todavía tiene muchas fallas. En la iglesia todavía pasan muchas cosas. Hay gente que llega a la iglesia y se sorprende. Dice, yo no pensaba que eran así acá. Yo pensaba que acá todos era amor y paz, amor y paz. Y se dan con muchas sorpresas. Valgan verdades, porque todavía no es perfecta la iglesia, porque no ha llegado a la perfección. Pero por qué digo que el matrimonio perfecto es de Cristo y la iglesia? Porque Él es perfecto. Y cuando la Biblia habla de la palabra perfecto, cuando dice el que no ofende es perfecto, Job era perfecto, nos da realmente, no nos da el significado de que nunca se equivoca, nunca falla, sino que perfecto en la Biblia tiene que ver con madurez espiritual, tiene que ver con capacidad de solucionar problemas, de una actitud que los hombres necesitamos saber sobrellevar en nuestras vidas, en nuestra relación matrimonial. Los hombres, ¿cómo digamos a ser perfectos o maduros? Dejando de ser niños emocionales para volvernos hombres espirituales, hombres maduros, hombres de carácter, hombres de fe, hombres que pongamos por encima las emociones y tengamos el carácter firme de Cristo. Y cuando nuestra esposa a veces está indispuesta o se revela o trata mal, como la iglesia muchas veces, el esposo se mantenga entero y diga, aunque mi esposa no quiere amarme, aunque mi esposa no quiere sujetarse, yo voy a seguir siendo un hombre de carácter, voy a seguir siendo ese esposo que imita al esposo Cristo, porque el texto dice, así como Cristo ama a la iglesia. Usted no va a ver a Cristo cansarse de la iglesia y decir, bueno, ¿saben qué, iglesia? Ya me cansé de ustedes, nunca más las voy a amar, nunca más las voy a servir, nunca más les voy a dirigir, así que me busco otra esposa. Vengo nuevamente a buscarme una tercera esposa, una segunda esposa. No, Cristo se mantiene fiel a su esposa. Y vamos a ver la otra semana cómo la santifica, cómo la purifica. Pero el día de hoy quiero terminar esta primera parte hablando del matrimonio perfecto. Entre un hombre y una mujer, el matrimonio perfecto, seamos realistas, no existe. El matrimonio perfecto entre un hombre y una mujer no existe. El matrimonio perfecto entre Cristo y la iglesia, ese es un matrimonio perfecto. Pero permítanme decirle que es posible un matrimonio perfecto entre un hombre y una mujer. Pero si es que está Cristo en medio de ellos. El matrimonio perfecto, o mejor dicho, el matrimonio con una madurez espiritual, en otras palabras, es posible, porque la Biblia nos lleva a una madurez espiritual. Si leemos la Biblia, si practicamos la Biblia, podemos llegar a ser un matrimonio perfecto, un matrimonio maduro emocionalmente, espiritualmente. Quizás va a tomar tiempo llegar a esa perfección, a esa madurez, pero podemos aprender. Podemos esforzarnos para que Dios nos dé la recompensa, para que el Señor nos bendiga, nos ayude, para que nuestros esfuerzos, para que sembremos esfuerzos y cosechemos la felicidad tan añorada, para que cosechemos buenos momentos en pareja. No vivir renegando lamentablemente cuando no sabemos sobrellevarnos, cuando nos arrepentimos de habernos casado y queremos salir huyendo o queremos recordarnos las palabras, ¿por qué no hice caso a mi mamá? ¿Por qué no hice caso a mi papá?
¿por qué me tuve que casar? Y algunos dicen, algunos ya casados después de 5 o 10 años vienen y preguntan, pastor, ¿será que me casé en la voluntad de Dios? ¿Será que Dios tenía otra persona para mí y me adelanté? Ya no cabe esa pregunta ya. Ya estás casado. Y tu vida tiene que estar orientada en la voluntad de Dios. Y tu vida tiene que estar dirigida en la perfección de Dios, en la palabra de Dios. Porque hombres perfectos y mujeres perfectas, valga verdades, no existen. ¿Existe un Cristo perfecto? Sí. ¿Existe un modelo a seguir a esa perfección que es Cristo? Sí. Entonces, demanda esfuerzo, demanda sacrificio, demanda capacidad, demanda aprendizaje, llegar a esa perfección, a esa madurez que Cristo nos ofrece en su palabra, en el modelo que es Cristo. Así que, ¿qué le parece si le pedimos a Dios que nos ayude, que nos bendiga, que nos dé la capacidad? Y yo le animo a que siempre vea capacitaciones, enseñanzas de matrimonio, para que usted, con la ayuda de Dios, podamos ser un matrimonio maduro espiritualmente, podamos ser un matrimonio que sea de bendición a otros matrimonios con la ayuda del Señor. Así que en esta tarde permítame orar por usted, por su matrimonio, por su familia. Padre, te doy gracias en esta noche. Gracias por este tiempo. Gracias por que tú nos has guardado, porque tú nos has protegido de toda esta pandemia y todavía seguimos vivos y todavía seguimos con la esposa, con el esposo. Gracias, Señor, porque hay un ejemplo a seguir, porque hay un modelo que eres tú como hombre, como esposo. Hay un modelo a seguir de perfección, de amor, de esfuerzo, de aprendizaje en tu palabra. Señor, te pido que bendigas a cada matrimonio que en esta tarde nos está viendo, a cada esposo, que los esposos puedan ver en Cristo ese modelo a seguir, ese hombre a seguir, ese liderazgo a seguir. Señor, ayúdanos a ver en Cristo, no en nuestra esposa, no en nuestra queja, sino en Cristo, cómo Él va perfeccionando a su esposa. Señor, yo te pido que bendiga los matrimonios. Yo te pido, Señor, y en esta hora oro por los matrimonios. Que tú, Señor, hagas resplandecer tu rostro sobre ellos. Que tú tengas misericordia de ellos y les des paz en medio de las tormentas. Señor, que guardes su salida y su entrada. Señor, que bendigas el fruto, la obra de sus manos, Señor. Que este inicio de semana sea de bendición, sea de protección, Señor. Sea de nuevos comienzos, sean tiempos de reconciliación y de restauración en sus vidas matrimoniales, Señor. En el nombre de Jesús te pido tus bendiciones y bajo tu amor y tu cuidado quedamos, Señor. Si está tu esposa al lado, yo te pido, dale un abrazo de parte de Dios. Y si eres tú, yo recomiendo que sea el esposo el que dé esta iniciativa y extiende tus brazos ahí con tu esposa y tu esposa dile, voy a sujetarme a ti, esposo. Y tú dile, esposa, te voy a amar. Quiero aprender a amarte como Cristo ama a la iglesia. Así que ámala, cuídala, protégela y que Dios te bendiga mucho y que Dios te guarde mucho. Nos vemos la próxima semana en la segunda parte de esta enseñanza, de este mensaje. Muchas bendiciones, muchas bendiciones. Amén.